Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. La herejía es una doctrina que se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente por la Iglesia. Por tanto, es muy grave la herejía. La palabra herejía proviene de la lengua griega y encierra el concepto de error, desviación o enseñanzas de doctrinas que van contra un programa de fe ya estructurado o bien sometido a examen y finalmente aprobado con una definición de base inmutable. Desde el tiempo de los apóstoles abundaron las herejías. Unas negaban la divinidad de Jesucristo, otras su humanidad y otras amalgamaban la doctrina cristiana con otras religiones, etc. Pues bien, Lutero es el gran hereje, el hereje por excelencia, el hereje de los herejes, el que hizo muchísimo daño a la doctrina de la Iglesia, a la unidad de la Iglesia. Un artículo del padre José María Iraburu, titulado Lutero, gran hereje, nos va a acercar para que sepamos realmente quién es este individuo que tanto daño hizo a la Iglesia y a la humanidad. Unos apuntes. Ya sabemos que el 31 de octubre del año 2017 el Vaticano celebraron el quinto centenario de las publicaciones, o sea, de lo que hizo Lutero en la puerta del Palacio de Wittenberg. O sea, celebraron eso, el quinto centenario de lo que hizo Lutero al clavar las 95 tesis en el palacio, en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Bueno, pues con motivo de eso, desde entonces ha habido muchas personas que han mostrado a Lutero como un gran enamorado de la Biblia, de la palabra de Dios, difusor de la misma en el pueblo, reformador de la iglesia romana que estaba corrompida en su tiempo, etc. Pues bien, el padre Iraburu quiere hacer unas precisiones que son las siguientes. Empieza por decir que no fue un reformador de costumbres, sino de doctrinas. La tesis de que la decadencia moral de la Iglesia bajo los papas renacentistas había llegado a un extremo intolerable y que Lutero encabezó a los protestantes contra esta situación exigiendo una reforma es falsa y ningún historiador actual es capaz de sostenerla. Entre otras razones porque el mismo Lutero desecha esa interpretación de su obra en numerosas declaraciones explícitas. Aquí unas palabras del mismo Lutero, escuchemos. Yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. O sea, que es lo que a él le importaba, atacar la doctrina de la Iglesia Católica, traer una doctrina nueva, diferente. Y años después, Lutero insiste en ello. Yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Entre nosotros, confesaba abiertamente, la vida es mala, como entre los papistas, pero no les acusamos de inmoralidad, sino de errores doctrinales. Bueno, pues esto que quede claro. Otro punto que trata el padre Iraburu, reformador de la doctrina católica. Lutero efectivamente combatió con todas sus fuerzas contra la doctrina de la Iglesia Católica. Para empezar, arrasó con la Biblia, ya que, dejándola a merced del libre examen, cambió la infalible y única palabra divina por una variedad innumerable y contradictoria de falibles palabras humanas. Esto significa que la palabra de Dios tiene que ser interpretada por el magisterio de la Iglesia de forma correcta, que si quien la interpreta es cada persona de una forma, personal, nunca mejor dicho, pues hay muchas posibilidades de errores, que cada uno piense cosas diferentes sobre el mismo pasaje de la Biblia. Por eso el magisterio tiene que dar la última interpretación de la Biblia. Se llevó por delante la sucesión apostólica, el sacerdocio ministerial, los obispos y sacerdotes, la doctrina de padres y concilios. Un angelito, el Lutero, todo eso hizo. Se llevó por delante la sucesión apostólica, sacerdocio ministerial, obispos y sacerdotes, doctrina de padres y concilios, eliminó la Eucaristía en cuanto sacrificio de la redención, destruyó la devoción y el culto a la Santísima Virgen y a los santos, los votos y la vida religiosa, la función benéfica de la ley eclesiástica. Dejó en 1,5 los 7 sacramentos. Afirmó, partiendo de la corrupción total del hombre por el pecado original, que esa es la enseñanza errada que hace Lutero y los protestantes, que creen que el hombre por el pecado original está corrompido totalmente, mientras que la doctrina católica enseña que simplemente está herido, tiene la herencia, la herida del pecado original, pero no está corrompido totalmente y con la gracia puede hacer obras santas colaborando con su libre voluntad. Pues Lutero afirmó, partiendo de la corrupción total del hombre por el pecado original, que la razón es la grandísima puta del diablo, una puta comida por la sarna y la lepra. Fíjense, qué palabras.
Bueno, pues esto es una gran barbaridad porque Juan Pablo II ya dijo que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y el Concilio Vaticano I dijo en 1870 que el hombre, con la sola razón, ya puede saber de la existencia de Dios y puede acercarse a Dios, empezar a conocer naturalmente la existencia de Dios y la bondad de Dios, que obviamente necesita luego de la revelación sobrenatural en Jesucristo. Seguimos con el artículo del padre Iraburu. Y por la misma causa, y con igual apasionamiento, negó la libertad del hombre, o sea, Lutero niega la libertad del hombre, estimando que lo más seguro y religioso sería que el mismo término libre arbitrio desapareciera del lenguaje. Como lógica consecuencia, negó también la necesidad de las buenas obras para la salvación, y esto es gravísimo. En fin, con sus respuestas correctas, entre comillas, según escribe un autor de hoy, destruyó prácticamente todo el cristianismo, destrozando de paso la cristiandad. Por eso, ayer en el vídeo que hacíamos, hablando del cardenal, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que se molestaba porque dice que los críticos con Bergoglio que se vayan de la Iglesia, pero que dejen de criticar, que no destruyan tanto, que están destruyendo. No, el que destruye es Lutero y los que siguen a Lutero. Y Bergoglio y él y todos los que le rodean, a quien siguen es a Lutero, que le hacen ese homenaje y que están siguiendo su misma política, como lo vamos a ver y lo estamos viendo. En fin, sigue el padre Iraburu. Con sus respuestas correctas, según escribe un autor de hoy, repito, destruyó prácticamente todo el cristianismo, destrozando de paso la cristiandad. Ahora dice el padre Iraburu que Lutero tenía un pensamiento esquizoide. La Iglesia Católica une razón y fe, entendiendo la teología como ratio fide illustrata. Une la Biblia con la tradición y el magisterio apostólico. Une la gracia con la acción libre de la voluntad humana. El pensamiento de Lutero, por el contrario, es esquizoide, Belt, considerando que la razón es la grandísima puta del diablo. Concluye sola fides. Para Lutero solo importa la fe, nada más que la fe. La razón, nada. Convencido de que la mente y la conciencia del cristiano están por encima de padres, papas y concilios, dictamina sola escritura, que es lo que se basan todos los protestantes, solo la palabra de Dios, solo la escritura, nada de la tradición, nada del magisterio. Afirmando que el hombre no es libre y que no son necesarias las buenas obras para la salvación, declara sola gratia, la sola gracia, nada más. Y eso es un gran error también porque las buenas obras son necesarias, como enseña el magisterio de la Iglesia, la propia palabra de Dios. Las buenas obras hechas con la gracia de Dios. El mayor insultador del reino, dice el padre Iraburu. Lutero escribe que toda la Iglesia del Papa es una iglesia de putas y hermafroditas, y que el mismo Papa es un loco furioso, un falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo, un cerdo, un burro, etc. Y que todos los actos pontificios están sellados con la mierda del diablo y escritos con los pedos del asno papa. Ese es Lutero. Podrían llenarse innumerables páginas con frases semejantes o peores. Los teólogos católicos del tiempo de Lutero rechazaron sus tesis, ganándose de su parte los calificativos previsibles. La Facultad de París es la sinagoga condenada del diablo, la más abominable ramera intelectual que ha vivido bajo el sol. Eso lo decía por sus críticos. Y los teólogos de Lovaina, por su parte, son asnos groseros, puercos malditos, panzas de blasfemias, cochinos epicúreos, herejes e idólatras, caldo maldito del infierno. No es de extrañar que pensando así rechazara Lutero la proposición que le hizo Carlos V en Worms para que discutiera sus doctrinas con los más prestigiosos teólogos católicos. ¿A quién puede interesarle discutir con cerdos endemoniados? Por lo demás, los insultos de Lutero tenían una extensión universal. Las mujeres alemanas, por ejemplo, eran unas marranas desvergonzadas, los campesinos y burgueses unos ebrios, entregados a todos los vicios. Y de los estudiantes decía que apenas había de cada 1000 1 o 2 recomendables. Todo esto son, entrecomillados, palabras de Lutero. El perfecto hereje es lo que ahora nos cuenta el padre Iraburu. Yo, el doctor Lutero, indigno evangelista de nuestro Señor Jesucristo, os aseguro que ni el emperador romano, ni el papa, ni los cardenales, ni los obispos, ni los santurrones, ni los príncipes,
ni los caballeros podrán nada contra estos artículos a pesar del mundo entero y de todos los diablos. Soy yo quien lo afirma. Yo, el doctor Martín Lutero, hablando en nombre del Espíritu Santo. Fíjense. No admito que mi doctrina pueda juzgarla a nadie, ni aun los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. ¿No les parece muy parecido a la actitud de Bergoglio, que, como dijo uno de sus hombres de confianza, Tomás Rosica, él está por encima de la palabra de Dios y de las sagradas tradiciones de la Iglesia? Se apoya solo en sí mismo para cambiar el catecismo, yendo en contra de toda la 2000 años de historia. Duro con los pobres, débil con los poderosos. Aquí ahora hace un repaso a cómo fue muy cobarde con los poderosos y muy duro con los pobres. Luego, espantado de su propia obra. Los resultados de la predicación de Lutero fueron devastadores en la moral del pueblo y él mismo lo reconoce. Desde que la tiranía del Papa ha terminado para nosotros, todos desprecian la doctrina pura y saludable. No tenemos ya aspecto de hombres, sino de verdaderos brutos, una especie bestial. Eso es lo que pasa cuando se abandona la sana doctrina de la Iglesia y cuando la soberbia puede a la humildad. De sus seguidores afirmaba que son 7 veces peores que antes. Después de predicar nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo, a la impostura, a la crápula, a la embriaguez y a toda clase de vicios. Expulsamos un demonio, el papado, y vinieron 7 peores. A Zuinglio le escribe espantado: le asusta a uno ver cómo, donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones, una abominación que inspira lástima. Al menos reconocía los frutos de su obra. Me veo obligado a confesarlo, mi doctrina ha producido muchos escándalos. Sí, no lo puedo negar, estas cosas frecuentemente me aterran. Y aún preveía desastres mayores. Un día le confiaba a su amigo Melanchón: ¿cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará al colmo. Y no se equivocó. Ha llegado al colmo con Francisco Bergoglio. Así fue, y así ha sido en progresión acelerada hasta llegar a la gran apostasía actual de las antiguas naciones católicas. Esto lo escribía José María Iraburu hace algo más de 3 años. José María Iraburu, sacerdote. No sé si saben ustedes que la beata Serafina Micheli vio a Lutero condenado en el infierno eterno. Tuvo esa experiencia mística. Os dejo el link por si queréis leer tanto el artículo como lo que cuenta la beata Serafina Micheli sobre Lutero condenado en el infierno. Bueno, pues bien, ahora resulta que la Santa Sede y la Federación Luterana Mundial quieren conmemorar en Roma el 5º centenario de la excomunión de Lutero. Fíjense qué barbaridad. El heresiarca Lutero fue excomulgado el 25 de junio del año 1521. Esta noticia la hemos leído en Infocatólica. Os dejamos el link también para que la podáis leer, y os voy a leer algunos comentarios, un par de comentarios de la gente que ha leído esta noticia. Para mí, fíjense que pretenden celebrar, conmemorar en Roma el 5º centenario de la excomunión de Lutero. Fíjense qué barbaridad. Es como si el padre del hijo pródigo celebrara que el hijo pródigo se marchó de casa. El padre no celebra que el hijo pródigo se marchó de casa. El padre hizo la fiesta cuando el hijo pródigo, arrepentido, humillado y con humildad, volvió para reconocer su pecado y para someterse filialmente a su padre. Entonces sí celebró la fiesta, pero celebrar una fiesta, conmemorar que el hijo pródigo se ha ido, eso es una barbaridad. Fíjense los comentarios de la gente. Las reacciones. Guillermo Orjuela Bermeo: esto es más que un chiste. Parece el título de una película de los hermanos Marx o de Charles Chaplin. Que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana celebre, entre comillas, el aniversario de la excomunión de Lutero es el absurdo de los absurdos, pero creo que es además y sobre todo un pecado mortal. A nadie en su sano juicio se le ocurre festejar o celebrar una herejía, una apostasía y la pena impuesta legítimamente a un pecador que hirió mortalmente la unidad de la Iglesia de Cristo. Que no nos vengan ahora a decir que Lutero está en la gloria de Dios, aunque esta, entre comillas, nueva Iglesia quiera lavarle su pecado, nadie lo puede sacar de los profundos infiernos. René dice: ¿es broma? Se pregunta. ¿Celebrar la exclusión del cuerpo místico? ¿Son satánicos en el Vaticano o qué? Y Jorge Madrid dice: estas cosas se entiende que se hagan en política, pero no en religión. Si Lutero está en el infierno, fue totalmente válida la excomunión, sin continuidad de solución. Antes de toda celebración deberíamos de aseverar
que Lutero no se condenó, cosa que dudo porque, entre otras cosas, su pecado, neopaganismo, o lo que es lo mismo, guiarse por la razón en cuestión de religión, permanece, y no solo en su iglesia, sino lo que nos es muchísimo más doloroso, en la nuestra, en esa que hoy conjuntamente con el apóstata lo celebra. Bueno, pues Lutero estaba en contra de la razón, solo la fe, pero usó su razón para ponerse en contra de la iglesia. Os dejo el link también de esto, como os digo, ya vosotros podéis leer todas las noticias y sacar vuestras propias conclusiones. Que no nos venga, por tanto, ningún cardenal a leernos la cartilla diciendo que si nuestras críticas son destructivas hacia Bergoglio o hacia su iglesia, el nuevo paradigma. Lo destructivo es que ellos celebren a Lutero, celebren sus herejías y sigan su camino de no confiar en la gracia de Dios. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Algún día os leeré algún artículo sobre la Iglesia del nuevo paradigma, para que entendáis un poco mejor qué pretenden estos señores liderados por Jorge Mario Bergoglio. Que la Inmaculada ruegue siempre por nosotros, ella martillo de herejes y de herejías, nos guarde en el camino de la sana doctrina y de la verdad. Amén.